Le dice el Señor Jesús al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Qué le respondería usted en esta noche al Señor si esa fuera la pregunta que le está haciendo? Yo creo que muchos diríamos: claro que sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Eso le pasó al apóstol Pedro. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, verso 37. Dice: le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. El Señor le está diciendo que a donde él va no lo pueden seguir, y entonces le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Realmente es bastante fácil decir: Señor, sí, yo te amo. Mi vida soy capaz de poner por ti. Y realmente hoy en día se está requiriendo que usted ponga su vida por el Señor. Pero eso era lo que Pedro pensaba que era como él actuaría. Y el Señor le contesta: Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Por ahí dicen las personas que hablar es fácil, ¿verdad? Yo sé que para algunos es difícil, pero esto se refiere a que muy fácil podemos decir las palabras, pero vivirlas, hacerlas, actuar en esa manera en que estamos diciendo, es lo difícil. Fácil es decirle: Señor, sí te amo, pero ¿realmente le estamos amando? Dice en el Evangelio según Juan, en el capítulo 21, verso 15. Esto es después de que Pedro había negado al Señor, porque esto que le dijo él, que no iba a cantar el gallo sin que le hubiese negado 3 veces, realmente se cumplió. Y Pedro salió llorando amargamente porque le falló al Señor, porque lo negó 3 veces. Y él se dio cuenta que aquellas palabras de que mi vida pondré por ti no era cierto. Era algo que tal vez él había pensado, tal vez él quiso quedar bien con el Señor, diciéndole: Señor, mi vida voy a poner por ti. Pero ahí, como decimos los guatemaltecos, a la hora de rajar ocote, ahí se ve la situación. Ahí es donde Pedro realmente se vio confrontado a que él amaba demasiado su vida y lo negó porque él no quería ser llevado también y sufrir el mismo padecimiento que estaba sufriendo el Señor, porque desde ese momento lo empezaron a bofetear, a azotar, le pusieron la corona de espinas y finalmente al día siguiente lo clavaron en una cruz y él murió. Todo eso Pedro había dicho que iba a poner su vida. Y realmente lo que hubiese sido necesario es que Pedro hubiera dicho: miren, que el Señor no lo crucifiquen, crucifíquenme a mí. Cuando estaba ahí Barrabás y le dijeron: ¿quieren a Jesús o a Barrabás? Tal vez hubiera dicho Pedro: no, ni a Jesús ni a Barrabás, crucifíquenme a mí. Por supuesto sabemos nosotros que eso era un plan de Dios y eso no podía ser. Pedro no iba a poner su vida por la humanidad, era el Señor Jesús quien traía esa misión y él venía dispuesto a cumplir con esa misión. Pero lo que yo quiero resaltar es la actitud de Pedro, porque él dijo que era capaz de poner su vida por el Señor, pero a la hora de la verdad no lo hizo. Entonces, el Señor muere, resucita, y ellos todavía no lo creen. Aunque lo vieron ese día que resucitó, ellos todavía están incrédulos y el Señor se acerca a donde ellos están pescando y aquí se da este diálogo.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. En el siguiente verso dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. No te vayas notando también que le dice: apacienta, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Por qué? Porque se acordó que él lo negó 3 veces. Y esta vez le contesta, Pedro se entristeció: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Acá Pedro ya no es la misma persona confiada de sus habilidades. Él se da cuenta y dice: Señor, tú lo sabes todo. No hace falta que yo te diga que voy a poner mi vida. Tú sabes qué es lo que hay en mi corazón. Ahora, yo he citado esta porción y le puse por título a la prédica: ¿me amas? Yo quiero que usted vaya a la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice que este versículo es un versículo que se comparte generalmente cuando estamos atravesando una situación difícil y les decimos a los hermanos: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que tal vez la situación, las circunstancias son desfavorables, pero no se preocupe, porque todas estas cosas pueden ayudar, pueden contribuir al bien suyo, porque usted ama a Dios. Y por supuesto, cualquiera dice: sí, yo amo a Dios, sobre todo si está en un momento de necesidad. Pero por eso es la pregunta: ¿me amas? Usted, si el Señor le preguntara en este momento: ¿me amas? Usted se atrevería a decirle: Señor, sí, yo te amo y mi vida pondría por ti. En el Salmo 97, verso 10 dice: a Jehová amáis, aborreced el mal. Guarda él las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Fíjese que no se trata solo de ya no hacer el mal. Aquí está hablando de aborrecer el mal. Hemos platicado que nosotros, como seres humanos, estamos formados de espíritu, alma y cuerpo, pero que los creyentes hemos nacido de nuevo y hay un hombre interior que es un hombre nuevo, que está creado conforme al propósito de Dios, pero que hay una naturaleza vieja, hay un hombre viejo dentro de nosotros que todavía ama las cosas de esta vida, ama muchos, está viciado, dice la palabra, conforme a los deseos de la carne. Entonces, usted debe de empezar un proceso de transformación. Por eso dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora usted debe de alejarse de lo que es el amor a las cosas del mundo, y en lugar de estar
pensando en las cosas de este mundo, lo que el Señor espera es que usted aborrezca las cosas de este mundo. Dice, aborreced el mal. Esta es la manera en que Dios espera que usted demuestre que le ama. Los que a Jehová amáis, aborreced el mal. Guarda él las almas de sus santos. Guarda él las almas de sus santos se parece mucho al versículo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero es importante que usted sea una persona que ama a Dios. Y como le digo, si le preguntan, cualquiera dice, sí, no, yo le amo. Pero acá está, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar sus mandamientos no significa solamente tener actividades religiosas, tener una vida devocional, sí, porque parte de la devoción es el temor a Dios y el temor a Dios es respetar y guardar sus mandamientos. Pero dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que Dios espera? No que como Pedro usted le diga, sí, yo voy a poner mi vida por ti, sino que son cosas sencillas lo que Él está esperando, que usted guarde sus mandamientos. Veamos otro pasaje en la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, verso 20. Dice, y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si alguien aborrece a su hermano, no puede estar diciendo yo amo a Dios. Y no todas las cosas le van a ayudar a bien. Ese es el punto que yo quiero resaltar. Si usted quiere que todas las cosas le ayuden a bien, usted lo que tiene que hacer es amar a Dios. Porque a los que aman a Dios, es a los que todas las cosas les ayudan a bien. Si usted no está amando a Dios, no espere que todas las cosas le resulten bien y le ayuden a bien. Y como le digo, usted podría decir ahorita, pero si yo amo a Dios, y entonces el Señor podría decirle, ¿estás guardando mis mandamientos? Aborreces a tu hermano, entonces no digas, eres mentiroso porque entonces no me amas. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, dice Juan, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Como aquí usted voltea y no puede decir, aquí está Dios, fácil es decir, bueno, abrazo a Dios, le tiro un beso a Dios, yo le amo mucho. Pero para Dios lo que cuenta es como usted ama a su hermano. Si usted tiene algo en contra de su hermano, entonces no diga que ama a Dios. Porque si su hermano, al cual puede tocar, puede ver, con él no está actuando de esa manera, lo que está diciendo de Dios solamente es palabrería. Pero Dios espera que usted actúe, que demuestre su amor amando a su hermano. Y yo sé que eso es difícil porque hay algunos hermanos que son difíciles de amar. Pero usted quiere que todas las cosas le ayuden a bien, ame a Dios. Usted quiere que Dios sepa que usted le ama, guarde sus mandamientos y ame a su hermano.
Y otra cosa dice la palabra que es amar a Dios. Vamos al Evangelio según Juan, en el capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dese cuenta que normalmente nosotros cambiamos este versículo. Dice, todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama. Yo he escuchado personas que dicen eso, pero Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice que Dios nos ama como un padre, ¿verdad? Pero la palabra dice que las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. O sea, es la persona la que tiene que amar a Dios. Y aquí dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hoy estamos cantando, Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí. Manifestarse es que sea sensible, palpable para nuestras vidas. Pero aquí dice que el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando usted decía, Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí, lo que usted tiene que hacer es guardar sus mandamientos, tener sus mandamientos en su corazón y guardarlos, porque eso va a demostrar que ama a Dios. Y entonces cuando ama a Dios, usted va a ser amado del Padre y del Señor, y Él se va a manifestar a su vida. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Mire, Dios está en los lugares que usted ni se imagina. Por eso decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si yo me fuere al Seol, ahí estás tú. El Seol era el lugar de los muertos. Si yo me fuere del otro lado del mar, ahí estás tú. Y por eso nosotros hoy estamos bien confiados, bien seguros de que donde quiera que usted esté siguiendo esta transmisión, ahí está Dios. Pero Dios se manifiesta cuando usted le ama. Y como le digo, usted puede decir que le ama, pero usted, si no ama a su hermano, no le ama, dice, es mentiroso. Porque si al que mira no lo puede amar, ¿cómo va a decir que al que no mira le ama? Pero si ama a su hermano, está guardando los mandamientos de Dios, entonces Dios le ama y Él se va a manifestar a usted. Sigamos leyendo siempre en el mismo capítulo 14, solo que en el verso 23. Dice, respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Usted quiere que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hagan de usted una morada? ¿Qué tiene que hacer? Guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios no es que la meta en un cajón, sino que cumple con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Mire todos los beneficios de amar a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Él se va a manifestar a usted y vendrá y va a ser en usted morada. No solo va a estar con usted, va a estar dentro de usted. Él va a ser morada en usted. Esa es la consecuencia de que usted ame a Dios.
Pero no basta con que usted diga que le ama. Es necesario que usted lo demuestre. Si leemos en el... Perdón, aquí está un versículo. Lo tenía en desorden, por eso no lo encontré desde Pedro. Recuerda que Pedro fue el que dijo, mi vida pondré por ti. De ahí le dice el Señor, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, yo te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Ahora yo le estoy citando la primera epístola de Pedro, es el mismo Pedro, pero ya transformado por el Señor, y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. ¿Qué es apacentar? ¿Se recuerda que yo le dije que se recordara de Juan? Le dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué es apacentar? Es alimentar, es proveerle del sustento que necesita el cordero. Entonces, el Señor le pone, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y aquí Pedro entonces viene y lo entiende, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y usted podría decirme, pero aquí le está hablando a los ancianos y aquí está hablando a los pastores, porque más adelante va a ver que les está hablando a los pastores. Pero aquí está hablando de a personas, los ancianos no son personas que han envejecido, son personas que han alcanzado un grado de madurez y ellos se pueden encargar de los más pequeños. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. ¿Qué quiere decir no por fuerza? O sea que no lo va a hacer usted en contra de su voluntad y tal vez de mala gana, sino le está pidiendo que lo haga usted, no por fuerza, sino voluntariamente. Cuando usted ama a Dios, su grey le preocupa. El estado de todos los demás le preocupa. En estos días, cuando hemos estado separados por la distancia, ¿verdad? No es el eslogan de la televisora, ¿verdad? Pero hemos estado separados por la distancia, pero todos tenemos aquello de querer saber cómo está mi hermano. Está recibiendo el alimento. Por supuesto, hablamos del alimento físico que es importante, pero sabemos que no solo de pan vive el hombre, necesita también del alimento espiritual. ¿Se ha preocupado usted para levantar las rodillas cansadas y endebles, como dice Isaías, los brazos caídos? Y usted voluntariamente debería de apacentar a sus demás hermanos. Note que a Pedro le dice, ¿me amas? Apacienta a mis corderos. Regresemos al pasaje y se va a dar cuenta usted que le dice también, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Si usted
dice, pero tal vez yo no tengo el ministerio pastoral, pero usted tiene ovejas del Señor en su casa. Tal vez usted es la cabeza de ese hogar, o tal vez usted es el único cristiano en ese hogar. Empiece a manifestar el amor de Dios, alimentando a los corderos, pastoreando a las ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No, perdón. Mis corderos le dice en el verso 15. En el verso 17 le dice: mis ovejas. No es lo mismo los corderos que las ovejas. Los corderos eran los machos y las ovejas eran las hembras de la especie oveja. Entonces, cuando la primera vez le dice que apaciente a sus corderos, y la tercera vez le dice apacienta a mis ovejas. La segunda vez le dice pastorea a mis ovejas. Todos sabemos que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí le dice que apaciente es dar alimento. Por eso dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Porque ahí estaba el alimento. Pero junto a aguas de reposo me apacentará. Entonces, me pastoreará, perdón. Entonces, era el pastorear, es guiar, es llevarlo. Hemos platicado cómo la oveja es un animalito que si no sabe llegar al agua, y si llega a aguas muy turbulentas, está en peligro. Aunque el agua es indispensable para su vida, él está en un grave peligro, porque su lana se le moja y él se vuelve pesado, y entonces el agua lo puede arrastrar y puede morir ahogado. Pero el pastor lo guía junto a aguas de reposo, no aguas turbulentas, sino junto a aguas de reposo. Así que pastorear y apacentar son dos cosas diferentes. Apacentar es alimentarlo y pastorearlo es guiarlo. Por eso dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque con la vara y con el cayado lo iba guiando y lo iba llevando para que no cayera en los peligros, para que no fuera atacado por animales y para que no se desbarrancara. Es pastorear, es guiar. Y aquí Pedro le está hablando a personas maduras, a los ancianos, y les está diciendo: apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esta de ganancia deshonesta, ya ve usted que hoy en día hay muchas personas que están pastoreando a ovejas del Señor, pero hemos hablado, el mismo Señor dijo: son lobos vestidos de ovejas. ¿Por qué? Porque lo hacen, caen en el error de Balaam, y es que lo hacen por lucro. Aquí dice: no por ganancia deshonesta. El pastorear debe ser del amor que usted le tiene a Dios. Por eso usted le debe preocupar su hermano. No puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Y el que ame a su hermano quiere decir que usted se preocupe también porque se esté alimentando. ¿Qué puede hacer usted?
Usted aquí puede ver a todos los hermanos que se conectan a las transmisiones y usted puede recordarse, mi hermano fulanito, hace rato que no miro que se conecte. ¿Qué está pasando con mi hermano? ¿Por qué? Porque así como nosotros no podemos dejar de comer por muchos días, salvo cuando estemos en ayuno, que lo estamos haciendo para agradar al Señor y buscando de su presencia, pero normalmente usted si no come, se empieza a debilitar. ¿Qué cree que pasa con una oveja de la Grey? La Grey era la congregación de Dios que no se está alimentando. ¿Qué cree usted que está pasando con aquellos hermanos que ya hace 2 meses que no asisten a la iglesia, que no están siguiendo las transmisiones, que no están recibiendo palabra de Dios? Así como nosotros, si dejáramos de comer, imagínense que desde el 13 de marzo, que fue el primer caso de coronavirus aquí en Guatemala, y que se suspendieron las reuniones, si desde ese día, el siguiente domingo fue 15 de marzo, yo hice las cuentas el día domingo, porque el pastor estaba hablando de los 70 años que pasaron en el cautiverio los hijos de Israel, y el día domingo se estaban cumpliendo 70 días de que no nos congregamos, de que no nos reunimos en el templo o en el local. Imagínense, ya para hoy van 74 días. ¿Qué será de todas aquellas personas que no han seguido las transmisiones, que no están recibiendo palabra de Dios? Si desde ese día usted hubiera dejado de comer, ¿cómo cree que estaría hoy? Yo creo que no estaríamos si hubiéramos dejado de comer ese día. Sin embargo, hay personas que no se están alimentando espiritualmente. Hemos hablado que estos son tiempos peligrosos. Estos son tiempos en el que van a surgir engaños. Estos son tiempos en los que el mayor contagio es el miedo. El mayor problema es la incredulidad. Se puede imaginar cómo afronta una persona que no ha comido 74 días una situación así. Fíjese que hace algún tiempo a mí me regalaron unos paquetes que eran unas raciones de los alimentos que le daban a los soldados de Estados Unidos cuando estaban en la guerra de Irak. Y entonces, cuando pasó la guerra de Irak, al ejército de Guatemala le regalaron de esas cajas, de esas raciones. Y entonces yo, una persona que me conoce, me dijo, mira, fíjate que en mi casa ya todos estamos aburridos de esa comida. ¿No te molesta que yo te regale una caja de esa comida? No, claro, dije, a mí no me molesta que me regalen comida. Y entonces yo agarré y era un paquetito y lo abrí y se podía calentar y venía bien fácil de preparar. Era algo bien interesante cómo se hacía esto. Yo empecé a comer y me lo llevaba para el trabajo todos los días, una ración de esas, y ese era mi almuerzo. Cuando yo sentí, yo me estaba engordando y ya me había salido papada y ya había subido de peso y ¿qué está pasando, verdad? Entonces me pongo a leer las instrucciones y dice que lo que iba en ese paquete era el alimento para un soldado por día. Yo me lo estaba almorzando. O sea que yo desayunaba, cenaba y me almorzaba la ración que era para todo el día. Y entonces, por eso me estaba engordando. Pero lo que le quiero decir es que dice que un soldado en combate consume 2000 calorías. Porque él tiene que correr, él tiene que
librarse del fuego enemigo. Él tiene a veces que cargar a los que caen heridos. Él le toca llevar su equipo. 2000 calorías consume un soldado en un día. ¿Por qué lo digo? Porque cuántos hermanos están luchando batallas espirituales, están luchando por mantener la fe, pero que si han estado alejados de la palabra, no están siendo apacentados. Y ellos deben de estar muy débiles espiritualmente. Si usted ama a Dios, pero no ama a su hermano, dice la palabra que usted es mentiroso. O sea, si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano. Y amar a Dios no es solamente decirlo. Hay que actuar de esa manera. Hay que demostrarlo. Así que el mensaje que yo traigo en esta noche es que usted se esfuerce para que su amor sea verdadero, para que su amor no esté fundamentado en una frase bonita, ¿verdad? Hace mucho tiempo en los cuadernos o en algunas post-it, cosas por el estilo, salía amor es, y ponían que era la definición de estas personas según ellos, lo que era el amor. Pero yo podría decirle que amar a Dios es guardar su palabra, guardar sus mandamientos, amar a su prójimo, mantenerse apacentando a la grey de Dios. Cuando le dijo a Pedro, ¿me amas? Le dijo, apacienta a mis ovejas. Eso me va a demostrar que de verdad me amas. Si antes lo decías, pero quieres dar tu vida por mí, apacienta a mis ovejas. Pastorea a mis ovejas. Apacienta a mis corderos. Yo sé que es difícil, pero yo le estoy haciendo un llamado. Muchas veces nosotros como cristianos nos hemos mal acostumbrado a que queremos estar siendo alimentados. Oímos prédicas, oímos estudios, nos congregamos, estamos en ayunos, estamos en muchas actividades, pero esperando recibir. Pero yo creo que es el momento en que usted tiene que empezar a dar de todo lo que ha recibido de alimento. Si no, le va a pasar lo que me pasó a mí. Me estoy comiendo la ración de un día y lo que me pasaba era que me engordaba. Y ya gordo ya no tiene la misma habilidad, ya no tiene la misma salud. Pues si usted únicamente ha estado alimentándose y alimentándose espiritualmente, déjeme decirle, solo se va a engordar. Es importante que se alimente, pero también tiene que ocuparse de poner por obra todo lo que ha estado recibiendo. Tiene que dar también, alimente a otros, comparta de sus alimentos espirituales con sus hermanos. Si tiene cómo compartir el alimento material, también hágalo. Pero yo lo estoy llamando en esta noche para que usted empiece a compartir la palabra de Dios, para que usted se ocupe por las personas que no están recibiendo la palabra de Dios. Dice Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No se trata de que usted quiera dominar a las personas, eso es tener señorío, sino que usted dé el ejemplo a las personas. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire, en lugar de estar subiendo memes
comparta la palabra de Dios. Y no le estoy diciendo que agarre un versículo por ahí y lo publique. Está bien. Pero yo le estoy hablando de algo más directo. Si usted entre sus contactos tiene ahí a hermanos que ya no los ha visto, que se congreguen o que se unan a nuestras transmisiones, escríbales un mensaje. Hermano, ¿qué te está pasando? No desmayes. El Señor te ama. Y el Señor va a ayudar a bien a los que le aman. Entonces, instelo, exhórtelo a que busque la palabra, que guarde la palabra, porque entonces el Señor se va a manifestar a él, va a ser morada en él y todas las cosas le van a ayudar a bien. Pero no descuidemos a las demás personas. Qué bueno que nos podamos alimentar, pero estar siendo alimentado para que haga una obra, no para que se engorde. Como le digo, yo ya tuve esa experiencia de que cuando comí más de lo que estaba recomendado para mi actividad, o cuando comí y era para una persona en combate, lo ideal hubiera sido que hubiera estado en combate, que hubiera quemado esas 2000 calorías en el día, pero solo me estaba llenando y me estaba llenando de ese alimento. Así puede suceder si nosotros nos malacostumbramos a que, bueno, vamos a ver qué predican hoy. Y yo quiero recibir el alimento y yo quiero que, y tal vez algunos toman nota y lo tienen en su cuaderno. Pero lo importante es que usted lo empiece a dar. Estamos en una situación que es totalmente diferente a lo que venimos acostumbrados. Yo espero que algún día nos podamos reunir nuevamente, pero imagínese si no nos pudiéramos reunir, si esto siguiera por mucho tiempo, usted ya no esté buscando solo llenarse. Fíjese que había una persona que asistía a una congregación y de repente se desapareció y hubo otro hermano que lo encontró en la calle y le dice, hermano, mire qué pasó, ya no lo hemos visto allá en la congregación. Entonces él contesta, es que ando buscando pasto fresco, dice él, y sonó muy espiritual, pero lo que pasa es que él quería escuchar algo novedoso, pero ¿por qué no estaba practicando lo que había recibido? Por eso dice Santiago, sed hacedores y no tan solamente oidores olvidadizos. Es importante que usted empiece a dar la palabra. No se excuse en que eso es para el pastor o para los hermanos a quien el pastor designe. No, usted tiene una responsabilidad. Ama a Dios, apaciente a las ovejas de Dios. Ama a Dios, apaciente a los corderos. Ama a Dios, pastorea las ovejas. Y si usted siente que no tiene las palabras suficientes, tráigalo. Pastorear es guiar. Tráigalo a aguas de reposo, que gracias a Dios aquí tenemos aguas de reposo. Tráigalo y ocúpese de que las personas reciban el alimento espiritual. Amén.